hija del diablo. La hija del diablo. Uno de los temas, bueno, que compuso nuestro ex batería Charlie. Pero bueno, a nivel de historia de hijos sí que fue un tema que tuvo mucho recorrido, porque nació poco después de lanzar la hermandad. De hecho, recuerdo que nos lo enseñó Charlie cuando estábamos en el ático con todos, hace millones de años. Sí, es verdad. Estábamos en su casa, nos lo enseñó. En su casa, sí. Se llamaba la Heavy Folky, por la Heavy Folky, además creo que tenía una sección de solos mucho más larga al final de lo que acabamos. Sí, era larguísima. Era largo. Y la verdad es que es una canción que nació ya muy empastada. Charlie le dedicó mucho tiempo a la compo. Y empezó con una demo ya muy sólida, la verdad. Y fue de las canciones que empezamos a tocar junto con Maestros del Ruido y Redención. Fueron las canciones que entraron más pronto de lo que sería Total 3 después. Todavía no lo sabíamos, pero fueron las canciones que empezaron a tocarse por 2021 o por ahí, incluso antes. Sí, después de la pandemia. Justo después de la pandemia. A nivel de compo, que es jodida de tocar. Sí. Charlie les dejó un regalito. Sí, la verdad es que, joder, se quedó a gusto el cabrón. Pero luego al final ha quedado una canción súper sólida. Que vale la pena las penurias por las que hemos tenido que pasar, en este caso, tanto V como yo. Telita marinera. Sí. Hubo sufrimiento, hubo lágrimas. Y luego en directo la tocamos todavía más rápido, Chiqui. Creo que es un tema lo más... O sea, cuando la gente le decimos folk rock, quizás es lo más parecido a lo que la gente se imagina cuando le decimos que hacemos folk rock. Porque tiene este rollo un poquito Mago de Oz, bueno, pues un poquito del palo. Vale, una tontería que quiero comentar sobre esta intro. Cuando estábamos grabando en el estudio, obviamente pues yo me la había estudiado pues como la habíamos tocado en directo y tal y cual. Pero cuando llegamos al estudio me di cuenta de que por alguna razón, en plan, cuanto más la tocaba, más me rayaba. Y como que más me costaba tocarla en general. O sea, cuanto más la hacía, en plan, menos idea tenía de lo que estaba haciendo. Y una de las cosas que tuve que cambiar allí en el estudio, porque dije, hostia, así suena mejor, en plan, funciona mejor y me sale más consistentemente, fue el tema de los arcos. Tuve que cambiar el tema de cómo hacía los arcos en la canción, porque, a ver, para los que sepáis un poco de violín, pues quiero decir, sí, es así todo el rato, ¿no? Vale. Ok, ¿qué pasa? Que al principio esta intro yo por lo menos la hacía todo el rato agrupando las notas de 3 en 3, es decir, tir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 i, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegamos al final, que es la escala esta, el ti, o sea, cuando llegamos a la mitad de la intro, por alguna razón se me resistía que flipas. Y encontré en el propio estudio, en vez de agrupar las notas de 3 en 3, agruparlas de 2 en 1, de 2 en 1, de tara, tatara, tatara, tatá. Era una cosa muy rara, pero el caso es que allí por alguna razón funcionó, no sé por qué. Yo con este tema también cuando empezamos a tocarlo fue uno de los con los que peor lo pasaba en directo, la verdad. Pues bueno, porque Charlie nos dejó este regalito a todos. Gracias, Charlie. Pero la verdad es que al final, sobre todo a nivel de aire es bastante compleja al llegar al final de los estribillos y acabar con la nota bien, con la nota sólida, tiene muchos saltos. Además, el carácter que le imprimo yo pues requiere de mucha intensidad. Pero bueno, al final la verdad es que ya se ha convertido... O sea, para mí creo que es una de las canciones que más me han hecho crecer en hijos como vocalista, la verdad. Y aparte de todo es una canción divertida de cojones. Sí, es una canción divertida, siempre funciona, es el hit, es un hit, la verdad, no podemos decir otra cosa. Reina del sórdido sur, que por dar vida a su flor marchita, vendió a su hijo al gran Gaú. Vale, es un buen momento para hablar un poquito de la letra. Fue uno de los primeros temas que compuse solo la letra, es decir, que me llegaron un poco por encargo, vamos a decir. Y bueno, estaba un poco lost con este tema, pero Charlie me dio mucha libertad para trabajar con esto. Y decidí que podía ser chulo explorar las leyendas, las tradiciones de Castilla y León a través de nuestra música. Nosotros nunca hemos querido ser un grupo de folk castellano puro, la verdad es que lo que nos gusta es el mamoneo folk, creo que podría ser nuestro género. Pero en este caso sí que dijimos, coño, igual puede haber algo interesante aquí. Y entonces, leyendo las leyendas recopiladas por Joaquín Díaz, si no recuerdo mal, encontré este cuento tradicional, que en la historia original la verdad es que no tenía tanto sentido, ¿no? Como lo hemos dado aquí. Lógicamente, porque al ser una leyenda de transmisión oral después recogida, pues viene muy tocada. Sí. Habla de la historia de un príncipe que después de que su madre, por ser infértil, por ser incapaz de dar a luz a un hijo, hiciera un pacto con el diablo, este pacto con el diablo implicaba que a los 20 años de vida, ¿no?, el diablo vendría a reclamar a su hijo. Y entonces a los 20 años, después de convertirse en una auténtica leyenda como cazador, como soldado y demás,
el diablo viene a reclamar su deuda, encarcela al príncipe hasta que entra en escena Blancaflor, que se enamora de nuestro protagonista, de nuestro príncipe. Y bueno, a partir de aquí la historia ya la hemos cambiado un poco, porque en la historia original era el príncipe el que se casaba con Blancaflor y se convertía en el rey del infierno, en el nuevo, digamos, Satanás, el nuevo diablo. Pero quizás me parecía interesante la idea de traer estas leyendas a nuestro universo futurista del año 2064, y me parecía muy guay que hubiera una especie de Las Vegas perdido en mitad del campo castellano, una especie de meca del pecado, en la que esta mujer, Blancaflor, fuera la reina del infierno junto con su marido. Vale, aquí del estribillo yo quiero decir una cosa del tema de los coros, que es el tema de los coros en plan medieval, porque está por un lado la melodía de esta es la historia del tal, y luego cuando estábamos haciendo pues todo el trabajo de preproducción, de hacer demos, vocales y de todo, una de las cosas que probamos fue el meter coros, pues básicamente que fueran por quintas y paralelas. ¿Qué pasa? Que eso hace que todo lo que se lo apliques va a sonar medieval de cojones. Pero el caso es que al final la cosa quedó muy chula, porque está como la voz principal muy, muy dinámica por encima, subiendo, bajando, tal y cual, y luego están las otras que están como completamente estáticas haciendo un pedal. Una de las cosas que tuvimos que Diego y yo ponernos a hacer es el tema de hacer que las guitarras tuvieran un poco de diferencias. Y ahí es donde surgió el patrón, en este caso, en el estribillo, en vez de simplemente hacer chan, 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 incluir el ritmo de chan, 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 ta 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 ta, ta 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 tan, chan, 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 ta 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 ta. Y eso mismo está también presente en el preestribillo. Solo que al revés, en vez de hacer chan, 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 ta 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 ta, es al revés, es ta 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 ta, chan, 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 ta ta ta, ¿sabes? Al príncipe vio Blancaflor y al ofrecer su matrimonio pagano. Vale, aquí una cosa que a mí me encantó hacer en el estudio fue precisamente el poder meter la mandolina aquí, porque la canción en un principio se compuso con la mandolina en mente, en esta parte por lo menos, y la idea original, me acuerdo que era el que justo antes de que empiece esto, yo tenía que, en directo, dejar el violín a toda hostia, colocarme la mandolina y empezar con el tin, 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 tin. Claro, eso obviamente pues en el escenario pues no es muy práctico. No es muy práctico, no. Entonces, ¿qué pasa? Que me he tenido que conformar con hacerlo con violín todo hasta hoy. ¿Qué pasa? Que cuando lo pude escuchar por fin en el estudio con los instrumentos que tenía que sonar, es que es otra cosa, tío. Es otra cosa. Sí. Ah, y otra cosita. Otra de las cosas que tuve que hacer con la mandolina aquí, en este caso, era como una melodía que estaba todo el rato alternando entre las dos últimas cuerdas. ¿Qué pasa? Que como la última cuerda es muy grave, pues casi no se oye. Entonces, aquí, ahora mismo no lo podemos ver por pistas, pero tuve que hacer dos pistas de mandolina separada. Una con la melodía normal, con el tan ta tan ta tan ta 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 tan ta tan ta tan, y luego otra voz por debajo que solamente hacía ta 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 ta. Entonces, ¿qué pasa? Así por lo menos se oye un poquito, pero de normal se oye muy poco. Vale, para un momento. Y una cosa que quiero mencionar es que en un principio, cuando Diego se metió en el estudio a hacer este solo, él iba con la cosa de que no era capaz de hacerlo de una sola toma, porque era extremadamente difícil. Y creo que al final lo acabó haciendo de una sola toma. En plan, porque en un principio lo empezó haciendo por partes y tal y cual, y luego ya en el estudio fue como, mira, vamos a probar, y lo acabó haciendo de una sola toma. El cabrón de él. A ver, mención especial a los coros de V aquí, de Víctor. Creo que le dan el rollo demoníaco salvaje que buscamos, es increíble. Es como echarle un poquito de picante a la canción y creo que mola la hostia. Sí, porque además son dos pistas de voz, no es solamente una, es una grave y una aguda, y sí, es que todo junto suena muy guay. La verdad. Esa escalita que hago con el violín y tal fue cosa de Chegui en el propio estudio. Ok. Pues muy bien. Pues ya está. Esto ha sido Hija del Diablo. Muchas gracias, Charlie, por la aportación. Gracias, un aplauso para Charlie.